Ahí está. Esta es la tercera clase de nuestro curso, la Biblia, la Nación Elegida. Vamos a enfocarnos en versículos de Éxodo 19 y 20, también Deuteronomio 4 y 5. La historia para hoy es cuando Dios da la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y vamos a hablar un poco sobre esa ley también y cómo aplica a nuestras vidas hoy. Pero bueno, vamos a empezar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Oremos. Amado Dios, ayúdame a temerte y a amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Yo sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname. Concédeme que en mi vida se manifiesten mi amor y mi respeto por ti, para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Okay. Muy bien. Ok, sí. Vamos a empezar entonces recordándonos de las normas para nuestras clases. No hemos tenido problemas con ustedes, pero siempre es bueno recordar las normas. Por favor, lleguen preparados a la clase. Lleguen a la hora si pueden. También respetemos a los profesores en las clases, a los otros compañeros en la clase. Una forma importante de respetar a los otros compañeros es permitir que todos participen. Entonces, si ya aportaste varias veces, deje un poco de silencio para que otros levanten la mano para participar también. Y no se olviden cómo levantar la mano virtualmente en Zoom. Usando ese botón que dice participantes en la pantalla y luego haciendo clic en la mano. Eso me indica de forma silenciosa que quieren aportar, quieren preguntar algo también. Y en el grupo de WhatsApp con sus comentarios y respuestas allí. Bien, empecemos entonces con las preguntas que yo planteé en el grupo de WhatsApp. La primera pregunta fue sobre el país de Egipto y su papel en tiempos bíblicos. Las preguntas eran, ¿qué tanto pueden decirnos del papel de Egipto en la Biblia? Y pueden mencionar unas historias clave en que sale Egipto. Entonces, vamos a empezar una historia por persona. Si van a contestar la segunda pregunta, una historia y luego deje que otros contesten. Vamos a ir con Lucy. Lucy, ¿quería contestar? Sí, pastor. Una de las historias es la historia de José, pastor. Muy bien. Donde sale de cuando lo venden a sus hermanos lo venden y lo mandan para Egipto. Okay. Y ahí llega a ser uno de los gobernantes más que tenía poder por el tema de que él al faraón sus sueños, tenía unos sueños que nadie le podía decir y José es el que le traduce todo el sueño y después llega a ser su brazo derecho. Pero todo esto, antes de todo esto, que a José le tenían envidia a sus hermanos, ¿vio? Por los sueños que él tenía. Y le decían que iba a haber un momento que ellos se iban a postrar delante de él y ellos se enojaron mucho. Y lo otro era que Jacob le quería mucho a José. Esa era una de las razones que lo venden y lo hacen ver al padre que lo habían matado. Y qué pasa que José también ha sido una situación muy triste de él porque él llega a Egipto y también llega una tentación grande de su pastor. Me olvidé los nombres, pero le voy a dar el largo así corto nomás.
había una de las mujeres de lo que él estaba trabajando, esta mujer quería seducirle y él huye, y va a la cárcel, y en la cárcel estando, los sueños que tenían los dos era el copero y el panadero, y uno de ellos en realidad muere y el otro se acuerda después de 3 años, creo. El faraón le avisa y ahí es cuando él sale. Le buscan a José y José de ahí empieza. Sí, sí. Me he olvidado tanto. Sí, pero me estoy olvidando, pastor. No se preocupe, el nombre que buscaba, la esposa de Potifar. Potifar era de Potifar, claro, la esposa de Potifar. Pero esa historia después, entera del capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis tiene que ver con Egipto. O sea, Egipto está relacionado sí, en todo eso. Sí, pastor, sí. Sí, y al final de cuentas Dios usa José y el país de Egipto para salvar a la familia del Salvador de un hambre. Muy bien. Después viene la historia de Moisés, pastor. Esas dos he puesto en mi pregunta yo, está de José y de Moisés. Muy bien, gracias. Vamos a permitir a ver si alguien más quiere contestar aquí también. A Ricardo Fidel, ¿sí? En la Biblia normalmente habla de Egipto como una potencia potencia de la época. Abraham fue a Egipto a ver a Faraón. Y en otra historia de la Biblia cuenta que Jesús, los padres de Jesús arrancaron a Egipto cuando lo querían matar en Israel. Esos son algunos aportes que puedo hacer yo. Gracias. Contestó la primera pregunta un poco entonces, que es un poder mundial en tiempos bíblicos. Es una de las potencias mayores en el mundo. Ok, Henry quería contestar aquí. Sí, pastor, la primera pregunta, pues como es una gran nación y ha sido los chicos malos de la historia en la Biblia. Siempre han ido contra el rey de reyes y el Señor lo ha puesto en su sitio porque no creían en él. La segunda historia, ¿qué historia? La de Abraham con Raquel en Egipto. Es también una gran historia. Cuando él le dice a su esposa que es su hermano y que no sea su esposo, porque ella era muy linda. Entonces ahí esa gran historia también está. Ok, sí, Abraham y Sarai, su esposa, Sarai. ¿verdad? Sarai. Sí. Y cuando van, desgraciadamente, Abraham cae en ese momento y miente sobre su esposa, y resultan problemas. Pero gracias por compartir. José Uriel quería contestar también. Sí, hermano, pues hacer un aporte de que Egipto, pues en la Sagrada Escritura lo nombran mucho a raíz del nacimiento de Moisés y de toda la esclavitud que pasó el pueblo hebreo allá bajo el yugo del faraón. Entonces ahí es donde se centra la mayor historia de Egipto en la Sagrada Escritura. Ok, sí es cierto, los 4 siglos de esclavitud que pasaron ahí, 430 años. Y las 10 plagas como vimos la vez pasada. Bueno, una historia que no mencionaron, que voy a mencionar ahora. Aunque es cierto que por mucha de la historia, Egipto era un país incrédulo, vemos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que entre las multitudes hay judíos y también gentiles convertidos al judaísmo, pero son de Egipto en esa multitud. Y muchos de esa misma multitud llegan a creer en Jesús después de la prédica de Pedro. Entonces, seguramente ellos, igual que todas las naciones, están incluidos en el plan de salvación de Dios. Pero bien, gracias por sus aportes, sus comentarios. Vamos a la siguiente, entonces. ¿Puedo agregar alguna?
Perdón, ¿quién es? Rubén, Rubén. Ok, sí, adelante. sí, estaba pensando en la salida de Israel, la persecución, la muerte en el río de los soldados, del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, todas cosas que pasaron, eh, eventos que pasaron allá en Egipto, ¿no? Como algunos. Hay más todavía. Sí, sí, hay más, podríamos mencionar más. Yo creo que para entender la Biblia lo más importante es reconocer, era un poder mundial, igual que todos los poderes mundiales alrededor de Israel, tenía interacción con Israel y muchas veces no era interacción positiva. Este, a veces Y actualmente Israel, en vez de confiar en Dios para salvarlos, confiaban en Egipto o en otro país, que una alianza con ellos, y los profetas regañan a los israelitas por eso. Actualmente siguen estando en el medio de todos los conflictos. Actualmente. Ellos están en el medio de todos los conflictos. Sigue habiendo conflicto allí. Bueno, hacia la segunda pregunta entonces que hicimos en WhatsApp fue alrededor del monte Sinaí. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo es la tierra por allá? Voy a contestar esta. Gracias por hacer la investigación. De hecho, no sabemos exactamente dónde está el sitio del monte Sinaí, que está en el libro de Éxodo. Depende del viaje que tomaron de Egipto a Israel. Bueno, voy a poner en mudo los micrófonos solo para que no haya ruido en el trasfondo. Ok. Entonces, esta en la pantalla es una posible ruta que tomaron de Egipto a Israel. Y si esta fue la ruta, entonces posiblemente, como recomiendan aquí con punto de interrogación, el monte Sinaí estaría aquí en el sur de la península de Sinaí. Otros historiadores bíblicos dicen que no, que está más al norte, más cerca de la tierra de Canaán, tal vez por acá. Otros historiadores bíblicos dicen que no está en Arabia, está al otro lado, como por acá, y cada uno da su argumento. Vamos a entender a lo largo de estas clases que la arqueología, aunque es buena y es interesante, no es confiable. Pero la Biblia sí es confiable. Y lo más importante es no dónde exactamente sucedió esto, sino lo que Dios hizo allá. No necesitamos saber el lugar exacto. Si fuera así, Dios hubiera indicado eso en su palabra. Pero sí lo importante es lo que Dios hizo para nuestra salvación allá. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. La tierra alrededor de esas tres opciones, de hecho, es casi desierto. Muchas piedras, poco agua, mucho calor. Entonces, eso tenía que ver también con el viajar de Israel por esa región. Muy bien, vamos a continuar entonces estudiando los capítulos que ustedes leyeron hoy, Éxodo 19 al 20. Y vamos a usar las preguntas de los 4C para poder estudiarlo y aplicarlo a nuestras vidas. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes en esta historia? En los versículos que leyeron. ¿Quiénes son los personajes? Ok. José Uriel levantó su mano. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Voy a nombrar unos para que los compañeros también vamos complementando. Gracias. Moisés y Aarón. Ok, el hermano de Moisés. Muy bien. Ok.
Bueno, que continúen mis compañeros, ¿sí? Perfecto. ¿Quién más puede pensar en otros personajes en esta historia? El pueblo de Israel, pastor. El pueblo de Israel, muy bien, están acampados al pie del monte Sinaí. Gracias. Sí. Ok. Dios, Dios también, claro. que aparece en una densa nube encima del monte Sinaí. ¿Alguien más? ¿Otro personaje aquí? Allí incluimos fue de Moisés también a Aarón, ¿no? Sí, José Uriel mencionó a Aarón. Muy bien. Ok. ¿Alguien más aquí? Ok, yo creo que tenemos todos los personajes, pero sí se mencionan dos clases entre el pueblo de Israel también. Se mencionan los ancianos del pueblo de Israel. También se mencionan los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son las cosas? El becerro de oro. Todavía no. Todavía no. En estos capítulos no. La tabla de los mandamientos, pastor. Okay, Las piedras de los mandamientos. Las dos tablas de los 10 mandamientos. Muy bien, esos sí son mencionados aquí. Ok. La densa neblina y los rayos. Muy bien. Lo que se miró y se escuchó en el monte Sinaí. Mencionó usted densa neblina y también los rayos. Bien. ¿Alguien más? Los vestidos. Los vestidos que los israelitas lavaron en preparación por los eventos del monte de Sinaí. Sí. La trompeta. A ver, un momento, estamos escuchando mucho ruido en el trasfondo. ¿Pueden poner en mudo sus micrófonos? Gracias. Lo siento, pero... Ok, también los truenos, ¿alguien mencionó? Algo que se escuchó allí. Muy bien. Trompetas. Las trompetas o la bocina que se escuchó. Muy bien, gracias. Eduardo Milanesi. Eduardo Milanesi. Eduardo. Oh, levantó la mano Eduardo, pero no. ¿Puede activar el micrófono, Eduardo? A lo mejor está batallando con eso. Bueno, Carlos Humberto. El cerco. Muy bien, el cerco, sí, el cerco que estaba alrededor del monte Sinaí. El cerco, que no podían acercarse al monte. Y también Luz. Luz, ¿quería contestar aquí? Noche ya dijeron el límite para que no subieran al monte. Ok, el límite, el cerco, el límite para que no tocaran. Muchas gracias. Ok. Elmer quería contestar. Pastor, el sol, la luna, las estrellas. El sol, la luna, las estrellas. ¿Dónde salen ellos en esta historia? Esto de la experiencia de Israel en el monte Horeb, pastor. Pero no recuerdo leyendo sobre sol, luna y estrellas, pero podría haber equivocadome. Sí está en el dice Deuteronomio que la nube tapó 4:19, el sol, pastor. dice. A ver, Elmer. Deuteronomio ¿sí? 4:19 especifica eso. 4:19. Ok. Yo creo que los versículos en el capítulo 4 solo eran 11 y 12. Pero está bien, sí está en el 19 también. Gracias por incluirlo. Bien. Ok, yo creo que... Pastor,
Yo No creo sé, que pastor, si ya dijeron el humo y el fuego. sí, el humo y el fuego que salían del monte Sinaí cuando Dios se hizo presente allá. En el versículo 11 se nombra los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Perfecto. Gracias. Yo creo que es una lista muy completa. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? No es una respuesta muy difícil. En el monte Sinaí. Muy bien. En el monte Sinaí y alrededor del monte. En el desierto de Sinaí, en la península de Sinaí. Posiblemente. En el territorio de África, entre el río Éufrates y el otro. Y ahí está Sí. todo ahí. Como mencionamos antes, hay varios posibles lugares actuales, pero no estamos seguros. Pero la Biblia lo llama Monte Sinaí, Monte Horeb, entonces vamos a decir eso. Al sur de la península. Puede ser, es una opción entre varias. Sí. ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Cerca del año 1400 antes de Cristo. Muy bien, sí, sabemos que entre 1500 y 1400 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo después de su salida de Egipto? ¿Alguien más sabe cuánto tiempo después de salir de Egipto sucedió esto? Eran 3 meses, 3 meses. Muy bien, Rosita contestó también por el chat, a los 3 meses. Sí, eso se halla en Éxodo 19, al principio del capítulo. 3 meses después de haber salido. Ok, ahora, ¿cuál es el problema en esta historia? Y no se olviden, vamos a hablar del pecado que nos conduce a confesar después. Pero este es el problema para el pueblo de Israel o para Moisés en esta historia. ¿Cuál problema hay? Bueno, yo creo, pastor, que el problema es que ellos vienen de Egipto, donde hay tantos dioses, ¿sí? Están, digamos así, contaminados por esa cultura, sin leyes, haciendo cada uno lo que quiere. Entonces, el Señor quiere dar órdenes precisas, leyes, mandamientos, para hacer reconocer que han estado pecando, ¿no? Ok, entonces, un problema es, antes de esto no tenían en claro lo que era la voluntad de Dios para sus vidas. Y ahora ya mencionó la solución del problema también. Ahora en el monte Sinaí Dios les deja bien claro lo que su voluntad para sus vidas es. Gracias. ¿Otro problema que se puede mencionar aquí? Pastor, otro problema es que el pueblo salió del confort que tenía en Egipto a pasar sed, hambre. Entonces eran otros problemas que tenía Moisés encima. Ok. Y veremos eso son problemas antes de esta historia y después seguirá siendo un problema también. Muy bien, gracias. Ok. No se olviden, por favor, usen ese botón de levantar la mano virtualmente. Eso me ayuda a saber quién quiere hablar, quién quiere aportar de forma más organizada. Ricardo, Fidel, ¿otro problema que mira aquí? Bueno, los israelitas al salir de Egipto tenían comodidades y durante mucho tiempo, durante toda la trayectoria que tuvieron ellos, siempre ayunaron volver a Egipto, porque en Egipto no pasaban hambre, no pasaban sed, pero eran maltratados, pero ellos no recordaban eso. Yo creo ellos que nunca recordaron eso, que en Egipto eran esclavos, eran maltratados, pero ellos eran cazaduras, ellos querían volver a Egipto. Yo creo que ellos querían volver a Egipto. Eso sí va a ser un problema en otras historias alrededor de esta que demuestra la carne pecaminosa, ¿no? Que siempre deseamos lo que no tenemos.
Cuando estaban en Egipto deseaban libertad. Cuando estaban libres deseaban regresar a Egipto. Siempre no estaban contentos. Pero sí, gracias por compartir. Ahora, Lucy, ¿cuál es el problema en esta historia? El otro problema es la incredulidad, pastor, porque ellos no han creído lo que Dios les estaba prometiendo, les estaba diciendo la tierra, les estaba ofreciendo la tierra prometida. Y ellos al primer problema dudaron y no le creyeron, porque ellos creían mucho lo que estaban viviendo, pero han dudado a pesar de que Dios ya les había demostrado muchas cosas, pero ellos muy así no le han creído y se han quejado de todo lo que estaba pasando. Sí, sí. Ok. Hemos mencionado varios problemas que Israel tenía en todo su camino hacia Canaán. Pero otro que yo veo específicamente aquí en esta historia es el temor o el miedo que el pueblo de Dios tenía. ¿Se acuerdan en el capítulo 19 cuando vieron todo y escucharon Dios hablándoles? ¿Cómo se sentían? Miedo sentí. Tanto terror tenían que decían a Moisés, no, si escuchamos más vamos a morir. Mejor tú ve y habla con Dios para nosotros. Entonces tenían miedo de Dios. Ese fue un problema en esta historia. Ok. Bueno, otros mencionaron en el chat que un problema que tenían eran contaminados por su tiempo en Egipto. Sí, es muy probable que muchos fueron afectados de una forma negativa en Egipto espiritualmente. Ok, gracias. Entonces, ya hemos contado varias veces los eventos que ocurrieron en esta historia. Ahora se resuelven los problemas que mencionamos. ¿Cómo? ¿Qué piensa? ¿Se resolvieron los problemas que fueron mencionados? Yo pienso que no. Heilin levantó su mano. Heilin, adelante. En cierta manera, profesor, pienso que tal vez no se resolvió todo al 100%, ¿verdad? Porque esta gente, a pesar de que estaban viendo que Dios estaba salvándolos, ellos eran como muy indecisos. Era una gente que no tenía un poder de decisión, ¿verdad? Pero pienso que en cierta manera se resuelve la parte en donde esta gente llega a reconocer que en verdad sí existe el Dios de Moisés para con ellos también. Entonces pienso que en cierta parte, para mí creo que 50 y 50, no quedó todo muy bien para todos ellos. Esa es mi opinión. Ok, en una forma sí, en otra forma no. Sí, estoy de acuerdo. Bien, y Luz quería contestar aquí también. Sí, me parece que se resuelve cuando Dios permite que sea, y le parece bien que sea Moisés el que llegue delante de su presencia y le transmita su palabra al pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el problema del miedo de Israel, Dios concede lo que pidieron. Dios dice, ok, está bien, entonces voy a dar la ley a Moisés y él puede traerla a ustedes. Y Moisés subió al monte, recibió la ley, la trajo de vuelta. Gracias. A ver, una persona más, Rosita levantó la mano. Rosita. Rosa. Rosa, ¿quería aportar aquí, Rosa? Sí. Ok. Uy.
Perdón, Rosa, ¿quería contestar esta pregunta o no? Oh, ok, no hay problema si a lo mejor está batallando con el audio ella también. Otro problema y resolución que no vemos aquí es uno que tenemos también con Israel. Tenemos el problema de que el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué tenían que tener un límite y no ir a tocar el monte? Porque Dios es 100% santo y nosotros no, los israelitas no. ¿Por qué tenían miedo ellos al escuchar Dios exigiendo los maná? Porque reconocían que eran pecadores y merecían el castigo de Dios. Pero Dios solucionó ese problema también. Esa separación que existía entre nosotros, pecadores, y Él siendo santo, con mandar a su Hijo Jesucristo, quien vivió en nuestro lugar y murió en nuestro lugar, nos ganó perdón. Por fe en Cristo nos declara santos y tenemos acceso sin miedo a su presencia. Podemos entrar a la presencia de Dios ahora en oración, en el futuro en el cielo sin miedo, porque por la fe en Cristo somos santos, igual que Dios es santo. Bien, ok. Entonces vamos a las preguntas también de consolidar. Vamos a resumir la historia. ¿De qué se trata la historia? ¿Alguien puede resumir esta historia en 5 palabras? Éxodo 19:20. Okay. Eduardo, ¿quería contestar? Sinaí. Sí, pastor. Yo pondría Monte Sinaí, ley ceremonial y ley civil. Ok. Dios da la ley ceremonial civil en el Monte Sinaí. Bien, Rodrigo Durango, ¿quería dar un resumen aquí? Pastor, lo que pasa es que yo quería como preguntar algo que me tiene como un poquito, inclusive que es algo, un aporte que ahora que ustedes ya hablaban de los problemas, uno de los problemas grandes en este momento veo yo que puede ser el pecado del pueblo, porque en el versículo 10 dice que Jehová dijo a Moisés que vaya al pueblo, que lo santificara hoy y mañana y que lavaran sus vestidos. Me gustaría mucho que me explicara qué significa eso, pastor. Sí. Hubo varias cosas que hacían en preparación. Dios lo resume como que se santifiquen, o sea, que se aparten para algo especial. Y lo hacían lavando las ropas, absteniendo también de relaciones sexuales durante ese tiempo. Y bueno, simplemente Dios estaba diciéndoles, prepárense espiritualmente para algo importante. Prepárense espiritualmente para algo importante. Así el lavar la ropa, el abstener, nos ayuda a enfocar en cosas espirituales, o nos puede ayudar a enfocar en cosas espirituales. Y así Dios estaba preparando al pueblo para enseñarles, esto es importante, es algo serio. Buena pregunta. Ok. ¿Quién dijo yo, perdón? Rubén. Sí, adelante. Yo le pondría el Éxodo no obedeció a Dios. ¿El Éxodo, perdón? El Éxodo no obedeció a Dios. El Éxodo no obedeció a Dios. Claro, los israelitas apenas se dio vuelta Moisés, ya hicieron becerros, ya no le creía, no obedecieron a Dios. Bueno, no eso sí. nada. Eso sería buen resumen de todo el libro de Éxodo, tal vez. El Éxodo no obedeció a Dios. Sí, esta porción no vemos esa desobediencia tanto, pero en otras partes del libro sí. Aparte yo veo también
430 años, los que entraron a egipcios ya no estaban, los que están saliendo eran más egipcios de segunda que israelitas, nacieron en Egipcio. Bueno, sí, todos habían nacido en Egipcio, ¿verdad? Porque vivían, sí, 430 años allí. Claro, ya no, de los que entraron nadie había. Y bueno, había dos, Josué y Caleb. Pero José Uriel quería decir algo y luego. Un título o un resumen pequeño que voy a decir es el pueblo escucha la voz de Dios. Bien, el pueblo escucha la voz de Dios, sería buen resumen también. Ok, David García. Sí, pastor. No nos olvidemos que ellos ya venían acostumbrados, como dijo el hermano, de una vida diferente, porque en el Evangelio nos enseñan justamente que el acostumbrado al mundo, a las cosas del mundo, a un cambio que hay que tomar por el Evangelio que el Señor nos brindó, es un cambio de vida importante, y ellos estaban tomando un cambio de vida importante, y yo creo que lo que estamos aprendiendo acá es justamente a caminar de la mano de Dios como hizo el pueblo, porque el pueblo, más allá de que en ese momento era el pueblo escogido, hoy en día todos somos escogidos, pero poco los que nos ponemos la cruz encima, como para poder entender. Yo creo que lo que pasó en ese sentido es lo mismo, por eso el mismo Moisés, no se olvide, en Deuteronomio 4:5, él mismo habla de que, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios. Si damos una particular, dice mi Dios, lo hace personal. Y uno tiene que hacer personal a Dios para justamente ver las cosas de otro lado, de otro punto de vista, que es lo que le pasó al pueblo. Nada más, pastor. Ok, bueno, gracias por el aporte. Ok, para ahorrar un poco de tiempo, porque tenemos un tema bien importante al final de la clase que vamos a necesitar pasar más tiempo allí. Entonces, vamos a contestar las siguientes dos preguntas en grupo pequeño. Las siguientes dos preguntas son, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y luego, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Y dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces, voy a ponerles en grupitos. Por favor, en sus grupos pequeños, contesten esas dos preguntas. Ya salió la invitación en sus pantallas. Por favor, hagan clic en entrar. Ya. Yo, cuando estudié esta historia, yo encontré dos formas en que me enseña a mí sobre mis pecados. Primero, contar la ley, con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando leemos esas leyes, siempre nos hacen recordar, ay, he fallado al incumplir estos mandamientos. He pecado. Ahí va. Hay 10 pecados de inmediato. Sí, sí, verdad. La ley es como un espejo, nos muestra nuestros pecados y nuestra necesidad del Salvador. Pero otra forma en que me muestra mis pecados es, a veces yo falto temor para Dios, no tengo el temor de Dios que debo tener. Israel, cuando estaban viendo el fuego y el humo, tenían miedo, pero recuerden, Moisés contestó, no tengan miedo, Dios ha hecho esto para probarles, para que tengan temor de Dios, para que no pequen. Y si hubiera estado ahí yo viendo el humo y el fuego y el trueno, sí, hubiera pensado, wow, esto es algo muy serio. Pero siendo el caso que no estaba presente, a veces en vez de tomar muy en serio lo que Dios dice,
no lo tomo tan en serio, no tengo el temor de Dios que yo debo tener. Entonces hay dos formas en donde veo el pecado en mi vida personal. Ahora, en cuanto al amor que vemos en esta historia, el amor de Dios en esta historia, voy a resaltar unos versículos bíblicos que estaban aquí. Si tienen sus Biblias abiertas, ¿pueden también seguir? Sí. Muy bien. En el capítulo, perdón, solo voy a poner en uno. Ahí está. En el capítulo 19, versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre las alas de águila. Dios está recordándoles de lo grande y lo maravilloso que hizo para rescatarlos de Egipto como señales, pruebas de su amor por Israel. Y eso me hace pensar en lo grande y lo maravilloso que ha hecho para mí, como pruebas de su amor para mí. Algo mucho más grande que salir de Egipto. Dio a su propio hijo a la muerte para poder rescatarme a mí de mi esclavitud al pecado, a la muerte, y hacerme a mí su hijo querido también. Otro versículo que nos enseña el amor de Dios aquí, el capítulo 20, versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Uno pensaría que tal vez con el humo y el fuego y el trueno y la trompeta, lo primero que Dios diría desde el monte Sinaí sería esto: yo soy Dios y ustedes me tienen que obedecer. Pero no dijo eso Dios. Lo primero que dijo era: yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Dios empezó los 10 mandamientos diciendo: yo los amo, Israel. Yo soy su Dios. Los he escogido por gracia para ser mi posesión especial entre todas las naciones. Hasta les rescaté de esclavitud. Estaba mostrando el amor que Él tiene para ellos, que está tras cada uno de los 10 mandamientos también. Otra vez, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí? En darnos los mandamientos. Dios no necesita nuestra obediencia. Dios no puso mandamientos en nuestras vidas para su bien, sino para nuestro bien. Entonces vemos su amor tras darnos la ley también. Ok. Bueno, amigos, tenemos que adelantarnos un poco aquí por falta de tiempo hoy. Perdónenme mucho. Pero vamos a brincar estas siguientes 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pueden ir meditando en esas preguntas ya cuando termine la clase. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la clase? Sobre la historia. ¿Alguna duda? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí, Alejandro, ¿tenía una pregunta, una duda? Bueno, perdón, primero que nada, perdón por llegar un poco tarde a la clase, pero llegué. Sí, lo que me gustó mucho, en particular de la historia de Moisés, me gusta mucho por tus principios de cómo partió y cómo fue el caudillo legislador de entre el pacto entre Dios y Israel, y cómo tuvo que sufrir la opresión de Israel y juzgarlo, tratándolo de mentiroso muchas veces,
pero aún así él mostró fidelidad y demostró lealtad hacia Jehová, y la incredulidad de los israelitas al ver ante sus propios ojos cómo el mar se abría, cómo el fuego los cuidaba en la noche en el desierto, y cómo el fuego los cubrió para que los egipcios no lo atraparan, aún así ellos siguieron dudando, y veían los milagros de nuestro Señor delante de sus ojos. Y eso también nosotros nos aplica mucho, porque muchas veces nosotros también la fe se nos pierde, o muchas veces dudamos de nuestra fe, y la fe no es que hay que perderla. Si Moisés subió al monte Horeb, estuvo 40 días orando para que le entregara las tablas de la ley, y nosotros lo que se nos pide es una oración y pedir perdón por nuestros pecados, y no ser como el Israel, que desagradecido, que vagó 40 años por el desierto por pecado, por no tener fe, ni por agradecimiento. Y a nosotros nada más que se nos pide ser obedientes, saber perdonar y saber querer a nuestro prójimo. Es todo lo que se nos pide. Y eso es lo que es el ejemplo particular de Moisés, lo que me gusta y me llama mucho, y lo he leído y lo vuelvo a leer, porque es un ejemplo vivo de lo que nosotros tenemos que ser, de ser bondadosos, mostrar fe y mostrar lealtad. Okay. Si somos honestos con nosotros mismos, vemos en la historia de Israel y es como mirar en un espejo. A veces nos preguntamos, con tantas señales, ¿cómo podrían haber dudado? Y luego me pongo a pensar, ¿y si hubiera yo estado entre ellos, hubiera sido diferente? Tal vez no. Compartimos la misma carne pecaminosa, pero compartimos el mismo Dios de misericordia, que no nos dejó a ellos, prometió un Salvador y cumplió, y que ha hecho lo mismo para nuestra salvación también. Y lo bonito del amor que muestra él, que a pesar de que el Israel pecó, al final a la descendencia le dio la tierra prometida. Entonces, sí, aquí se muestra el amor, y el amor es base a justicia, es base a disciplina, porque ellos no podían entrar a la tierra prometida si muchas veces dudaron, y muchas veces dudaron y no mostraron la fe que se necesitaba para poder entrar a la tierra prometida. Y sin embargo, el amor aquí se demuestra de parte de Jehová, que al final les dio la tierra prometida, pero la descendencia, la que no tenía pecado, entró a la tierra prometida para poder gozar de la tierra que emana leche y miel. Entonces, el amor se demuestra desde que Israel salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Sí. Ok. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, el tema importante para el final de la clase, amigos, va a ser los 10 mandamientos para los creyentes del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos para los creyentes del Nuevo Testamento. Hay mucha duda, pregunta en cuanto a qué en esta ley que Dios dio del monte Sinaí nos aplica a nosotros y qué no. ¿Qué es vigente hoy en día todavía y qué no? Entonces, unas preguntas específicas. Dios de Sinaí habló de descansar físicamente día sábado. No podían trabajar. ¿Tenemos que hacer eso? Habló de la Pascua y otros días de fiesta. ¿Tenemos que observar días de fiesta igual? Habló de poder comer y no comer ciertas comidas. ¿Tenemos que observar esas reglas que Dios dio? ¿Qué tal sobre los sacrificios? ¿Debemos estar ofreciendo ovejas y bueyes como sacrificios a Dios? El lugar de adoración. Dios mandó el tabernáculo y el templo. No había otro lugar autorizado. ¿Tenemos un lugar así en el Nuevo Testamento? Entonces, la pregunta es, ¿estos mandamientos nos aplican a nosotros hoy en día o no? De otra forma, se podría poner la pregunta así, ¿de acuerdo o de desacuerdo? La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos antes de la venida de Cristo. La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos antes de la venida de Cristo. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con eso o no?
Roberto Carvajal quería contestar aquí. Sí, pastor. Bueno, la ley civil y la ley ceremonial está aplicada solamente para el pueblo de Israel. Nosotros y las nuevas generaciones debemos basarnos en la ley moral y los 10 mandamientos para poder seguir nuestros caminos, ¿es cierto, pastor? Ok. Gracias por hacer esa distinción. Es cierto, y vamos a estudiar esa distinción entre ley ceremonial, civil, moral en unos minutos. Pero voy a jugar el otro lado. Abogado del diablo, lo llamamos en inglés. Si es así, ¿qué tal? Porque en los 10 mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso quiere decir que también tenemos que descansar el día sábado. ¿Qué piensas? Sí, pero también dice el Señor que debemos obedecer las leyes de nuestros países. Dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Eso sí, es cierto, pero tengo que adorar a Dios el día sábado. ¿Qué piensas? José Uriel quería contestar aquí. Sí, pastor. Resulta que hay dos leyes, la ley mosaica, ¿sí? Y la ley del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él fue el que le dio el cambio a la ley, porque la ley de Moisés era la ley de muerte y la ley que trae Jesús es la ley de vida. Ese es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero haciendo un resumen a largo plazo, ¿sí? Pero en el momento, la ley de reposo del sábado o algo, pues no se aplica. En mi concepto no se aplica para nosotros. Okay. Con eso primero que usted dijo, Jesús no vino a abolir la ley de Moisés. Él dijo en Mateo 5, no he venido a abolir la ley de Moisés, sino para cumplirla. Entonces, no es una nueva ley que Jesús nos da. Es la misma ley de siempre. Lo resume en ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero eso fue lo mismo que Dios esperaba de Israel, ¿no? ¿Alguien más quería comentar aquí? A ver, Eduardo Milanesi quería contestar. Sí, pastor. El apóstol Pablo ha sido bien específico en escribir que no es necesario ya tener un día específico para el reposo. Cualquier día se puede adorar al Señor Jesús, como estamos haciendo ahora estudiando su palabra. Lo mismo en relación a qué comer o beber, porque con la venida de Jesús todo ha sido cambiado. Ok. Gracias por usar el Nuevo Testamento para explicar el Antiguo Testamento. Eso va a ser muy importante en cuanto a este tema. Para contestar la pregunta que está en la pantalla, yo voy a usar el mismo contexto del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias a Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. El versículo 1 dice, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. ¿Con quién está hablando Dios aquí en Éxodo 19 y Éxodo 20 entonces? Está hablando con Israel, ¿no? Israel, su pueblo. Sí, Israel, su pueblo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, justo antes de los 10 mandamientos. Leemos allí. Capítulo 20, versículo 1 y 2. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Ok. Dios te sacó a ti de la tierra de Egipto.
Tampoco a mí. No. Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Entonces es bien claro el contexto aquí, que este pacto del monte Sinaí, Dios está dándolo a Israel, y lo está dando, como explica el Nuevo Testamento, hasta la venida de Jesús. Ahora, no me malentiendan aquí, no me malentiendan. Ustedes a lo mejor están diciendo, el pastor Abraham piensa que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos. No, estoy de acuerdo que los 10 mandamientos, por lo general, veremos que algunas partes eran solo para Israel. Pero los 10 mandamientos aplican todavía en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo sabemos eso? No de Éxodo 20. Podemos estar seguros de eso porque en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles enfatizan eso. La misma Biblia en el Nuevo Testamento nos explica lo que aplica a nosotros hoy en día y lo que no. Sí, los 10 mandamientos son un buen resumen de la voluntad de Dios para toda la historia, tanto antes que Sinaí y después de Cristo también. Nos ayuda en hablar de este tema. Entonces, diferenciar entre 3 tipos de leyes que Roberto, nuestro amigo, ya mencionó la clasificación. En el monte Sinaí se pueden organizar las leyes que Dios dio a Israel en 3 tipos. El primer tipo es la ley civil. La ley civil gobernaba la vida cotidiana, la vida civil del pueblo de Israel. Entonces tenemos mandamientos como el que está allí. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Ok, es algo que gobierna, mantiene orden en la sociedad hebrea, ¿no? Esa es la ley civil. Otra categoría de ley es la ley ceremonial. La ley ceremonial gobernaba el culto, la vida religiosa del pueblo de Israel. Un ejemplo de leyes ceremoniales serían sobre sacrificios. Debe de decir ahí Levítico 1, versículo 2 o 3. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Una ley gobernando el culto de Israel, el culto que rendían hacia Dios. Esas son las leyes ceremoniales. El tercer tipo de ley que Dios dio en el monte Sinaí es la ley moral. No matarás. Sería un ejemplo. Como dije, tenemos buen resumen en los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Esta ley moral es la voluntad de Dios para todas personas de todo tiempo. La ley civil y ceremonial solo para Israel y solo hasta la llegada del Salvador. La ley moral para toda persona de todo tiempo. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso porque el Nuevo Testamento nos lo deja bien claro. Sabemos que algo es una ley moral para toda la gente de todos los tiempos. Sin el Nuevo Testamento, Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Ok. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas? Este tema es profundo. ¿Cuáles son sus preguntas? Y por favor, guarden comentarios por ahora, pero si tienen dudas o preguntas, ahora es el momento de hacerlas. Pastor. Ajá, sí, Rafael. Entonces me queda la duda. ¿Guardar el día de reposo nos cobija hoy o no? Muy buena pregunta. ¿Dónde vamos a ir para encontrar la respuesta a eso? Pues en Éxodo 20 indica que
es el tercer mandamiento, pero ahí el contexto específico es para Israel, ¿no? Entonces tenemos que ir al Nuevo Testamento para encontrar la respuesta. Y de hecho yo tengo la respuesta aquí. Está en Colosenses capítulo 2. Adelantándonos un poco. Aquí. ¿Alguien puede leer los versículos que están aquí en la pantalla? Amén. ¿Quiere que lo lea, profesor? Por favor, Kaylin. Sí, gracias. Sí, Colosenses 2, 16 al 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que será, de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ok. Entonces, a su pregunta, aquí tenemos la respuesta, Rafael. No solo sobre el día de reposo, sino sobre otras leyes ceremoniales también. Lo que comemos y bebemos. Judíos no podían comer carne de puerco, camarones. Tenían muchas comidas prohibidas por Dios. Pero aquí Pablo dice, esas distinciones ya no están en fuerza después de la venida de Cristo. También días de fiesta. Dios mandó 7 días religiosos, fiestas religiosas que tenían que observar. Ahora, Pablo dice, están libres de eso. Nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta. Días de reposo también. Si quieres trabajar el sábado, bien puedes. Si no quieres trabajar el sábado, bien puedes descansar. Nadie te juzgue. Y ahora lo importante es ¿por qué? Pablo dice, ¿por qué tenemos libertad cuando en el Antiguo Testamento tenían leyes aquí? Porque todo esto, dice Pablo, no era más que una sombra de lo que estaba por venir. Una sombra que prefiguraba lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Pero ahora llegó lo real y verdadero, Cristo. Y por eso ya no están en fuego. Ya no necesitamos las sombras. Tenemos el cuerpo, tenemos lo real, Cristo. Todo eso, Rafael, para contestar la pregunta. En el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, Cristo es el cumplimiento del sábado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo es el cumplimiento del sábado. El descanso físico en el 7º día prefiguró el descanso espiritual que Dios nos da en el perdón y la salvación que están en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. Él es el sábado. Entonces, ya no aplica eso de no trabajar el día sábado o solo tener un día para poder adorar a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, como explica Pablo en esta misma carta, Colosenses 3, observamos el tercer mandamiento de acordar el sábado con aprender sobre Cristo. En la palabra de Dios, Dios nos da descanso espiritual en Cristo y sus promesas. Entonces, observamos el mandamiento con dejar que abunde entre nosotros el mensaje de Cristo. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen entonces? Pastor. Sí, ¿quién dijo pastor? Yo, Uriel. Oh, ok, Uriel, adelante. Los mandamientos se pueden agrupar de acuerdo a las leyes que el pastor dijo, a los 3 grupos. ¿Cómo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que si se pueden agrupar por los 10 mandamientos de acuerdo a la ley moral, a la ley. Bueno, por eso estaba hablando claramente. Los 10 mandamientos, como se hallan en Éxodo 20, contienen un poco de los dos.
El tercer mandamiento de guardar el día de reposo es un ejemplo. Tiene un poco de los dos. Hay algo que aplica a nosotros, estar en la palabra de Dios, pero hay algo que no aplica a nosotros, el de descanso físico el día séptimo. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Pues el Nuevo Testamento. Pablo y Jesús y los otros apóstoles lo dejan claro para nosotros. Listo. Gracias, pastor. Sí, gracias. Pastor, sí. sobre la ley ceremonial. Sí. Eso también fue para ellos. Hoy para nosotros ya no correría, ya que Cristo fue nuestro Cordero en la cruz. Tanto la ley civil como la ley ceremonial fue solo para Israel y solo hasta la venida del Salvador. Muy bien. Roberto Carvajal, sí, pregunta. Sí, pastor. Pastor, pero en la ley ceremonial nos mostraban a Jesús como evangelio, ¿cierto? Nos mostraban a Jesucristo. Era un... ¿Sí? Sí, muchas de las leyes ceremoniales tenían prefiguras de Cristo y lo que Él iba a hacer por nosotros. Un ejemplo es esto, el día de reposo, que el descanso físico mandado en el Viejo Testamento, ahora en el Nuevo, la realidad es Cristo y su descanso espiritual que nos da en su palabra. Otro ejemplo claro aquí lo es los sacrificios. ¿Alguien puede leer este versículo? Yo, pastor. Adelante, Lucy, gracias. Dice, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, dos otras leyes ceremoniales que solo eran prefiguras de Cristo. Uno, las leyes sobre los sacerdotes. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo día tras día. Aquí el autor a los Hebreos dice, Jesús es el sumo sacerdote verdadero. Él es la realidad que prefiguraban esas sombras. Otro es el sacrificio. Todos esos animales muertos en el Antiguo Testamento, pero solo eran una sombra. Estaban señalando hacia el futuro el sacrificio que nos salva. Entonces, muy bien dicho, Roberto, las leyes ceremoniales contienen el Evangelio, contienen la buena noticia de un Salvador prometido y lo que Él iba a hacer por nosotros. Ok, otras preguntas o dudas. David, perdón, adelante. David García. ¿Tenía pregunta, David? Bueno, sí, pastor, que él también, como Moisés levantó la serpiente, él también sería levantado. Es una ley ceremonial también. Bueno, eso sería una profecía, sí, una profecía típica se llama. No tanto una ley ceremonial porque después de esa circunstancia, Dios no mandó que pusieron esa serpiente cada cierto día y fue de una sola circunstancia, pero sí es un buen ejemplo de una profecía típica del Salvador. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. A ver, alguien más. Federico José tenía una pregunta aquí. Sí, recién, pastor, usted habló de los sacrificios, pero menciona los lugares de adoración. ¿Podría aclarar esta parte, por favor? Gracias por preguntar. Sí, aquí tenemos unas palabras de Jesús que hablan de eso. Juan 4, 21 al 23. ¿Alguien podría leer este versículo? Amén. Sí, adelante. Jesús le dijo,
créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Ok, muchas gracias. Entonces Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, él le dice, porque la pregunta era, los judíos tenían un lugar para adorar, Jerusalén, los samaritanos tenían otro monte en su región. La pregunta de ella era, ¿cuál de los dos somos correctos? Y bueno, según la ley del Antiguo Testamento, los judíos eran correctos. Solo en Jerusalén se debía de adorar a Dios. Solo en el templo se podían ofrecer sacrificios. Eso Dios lo ordenó. Pero Jesús, en vez de decir eso, él dice, amada mujer, viene un día cuando esa pregunta ya no va a ser importante. ¿Por qué? Porque después del trabajo de Cristo, cuando Él murió, el velo del templo estaba rasgado en dos, ¿no? Y eso era una forma de Dios decir, ya no hay un solo lugar. El templo en sí también prefiguraba a Cristo y su trabajo. Recuerden que destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días, dijo Cristo. El templo era el lugar en donde Dios moraba con su gente, con gracia y misericordia. Pero Jesús es la realidad que ese templo prefiguraba. Jesús es Dios morando entre nosotros en carne humana, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dicho eso, Jesús dice, en el futuro no tiene que ser en cierto lugar la adoración. La adoración sucede en espíritu y en verdad. Es decir, es un asunto del corazón, de la fe y también de la verdad, de la palabra de Dios. En donde uno tiene la palabra de Dios y fe en la palabra de Dios, puede adorar a Dios. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? Por acá, pastor. Sí, adelante. A ver, esta pregunta pues la iba a formular cuando terminó la clase, ahora el jueves pasado, es sobre la Pascua, ¿no? Se empezaron a celebrarla cuando salen de Egipto, que el Señor libera, ¿cierto? Sí. Y le ordena a su pueblo que se celebre por siempre, ¿no? Pero es cada año, ¿sí? Cada año, entiendo, y entonces cuando viene Jesús, quiero saber, ¿es la misma celebración de Pascua y sigue siendo cada año o hay una norma que diga que es cuando a 8 días, cada día? Sí, esa es mi inquietud sobre la parte de la Pascua y la Santa Cena, ¿no? Buena pregunta. Entonces, en cuanto a la Pascua misma, tenemos la respuesta aquí. Nadie los juzgue en relación con los días de fiesta. Uno puede observar la Pascua judía si quiere, o no lo tiene que observar. Somos libres en ese tema. Pero usted mencionó la Santa Cena. La noche de la Pascua, Jesús instituyó una nueva fiesta, y esa es la Santa Cena. Y la Biblia no especifica una frecuencia con que debemos celebrar la Santa Cena. Solamente dice Jesús, hagan esto cuando lo beban en memoria de mí. O cada vez que lo beban en memoria de mí. Entonces, queremos hacerlo porque Jesús quiere que lo hagamos. Y como verán en otros cursos, hay grandes bendiciones en la Santa Cena. Pero no especifica una frecuencia.
¿Podría una iglesia celebrarlo una vez a la semana, 2 veces al mes, una vez al mes? Tenemos libertad en cuanto a la frecuencia. Sí. Ok, vi otras manos en el aire acá. Roberto Carvajal, una pregunta más. No, pastor, se me quedó de hace rato. Perdón. No, tranquilo. Ok. Solo voy a compartir 2 cosas más entonces y luego podemos terminar. Gracias por esperar un poco más tiempo en esta clase. Primero, un versículo que enseña que distinciones dietéticas tampoco aplican ahora en el Nuevo Testamento. Esas reglas sobre comer o no puerco, no comer camarones, etc. Jesús en Marcos 7, 18 al 20, está enseñando sobre lo que hace a uno impuro. Y él dice que ya no es la comida, es lo que sale del corazón. Que siempre era así, o sea, lo de verdad que contamina es el pecado, no la comida. Pero Marcos explica, con decir esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Nos indica que podemos comer puerco y camarón y esas reglas ceremoniales del Antiguo Testamento ya no están en fuerza, ya no están vigentes. Entonces, para volver a resumir aquí, la clave. Sabemos que algo es ley moral, aplicable a toda la gente, de todo tiempo, porque el Nuevo Testamento especifica. Jesús y los apóstoles lo dejan claro a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tal las otras leyes ceremoniales entonces y civiles? No hay nada de bueno que puede salir de ellos. ¿Podemos ignorarlo? Claro que no. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que toda la escritura fue escrita, fue inspirada por Dios y es útil. Es útil para algo, para instruir, corregir, redarguir. Entonces, aún estas leyes que ya no están vigentes son útiles. Voy a mencionar 2 formas. Uno, Roberto lo señaló. En las leyes ceremoniales muchas veces hallamos a Cristo prefigurado ahí, la sombra de lo que Él iba a hacer. Entonces, estudiando leyes como esta, ¿se preguntaron por qué libertad para los esclavos después de 6 años? No solo porque Dios es misericordioso con siervos y esclavos también. Tal vez vemos ahí una sombra de la libertad que Cristo vino a ganarnos, libertad del pecado, del diablo, de la muerte. Es útil estudiar leyes ceremoniales y civiles porque hallamos sombras de lo que Jesús hizo y siempre es aprovechoso aprender de Jesús. Otra forma en que vemos que es útil estudiar estas leyes que ya no están vigentes. Hallamos mucha sabiduría aquí. Y voy a usar la ley del día sábado para esto. Es cierto que hoy en día en el Nuevo Testamento Dios ya no exige que descansemos físicamente el día sábado. Pero siendo creyentes después de la venida de Cristo, no podríamos decir, hay algo sabio allí. Dios sabe que es bueno para nuestros cuerpos descansar físicamente. Entonces, a lo mejor no debo trabajar 24/7. A lo mejor sería bueno apartar un tiempo, un día, para descansar físicamente también. Podemos aprender, hay sabiduría, aun cuando las leyes solo eran para Israel, hay sabiduría para hoy en esas leyes también. Ok, dicho todo esto, muchas gracias por darme un poco de tiempo extra hoy. Vamos a terminar con una oración y los que tienen preguntas pueden quedarse después de la clase y hacerlas.
Vamos a orar entonces. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por dar las leyes que diste en el monte Sinaí. Te damos gracias por las leyes ceremoniales y civiles, porque vemos allí sombras de lo que tú hiciste para salvarnos 1500 años después de Sinaí en la cruz del Calvario. También te damos gracias por tu ley moral, que es para nuestro bien, que la das porque nos amas. Nos sirve para mostrarnos nuestros pecados y nuestra necesidad de tu perdón y de tu sacrificio. También nos sirve como una guía, sabiendo que somos salvos por tu sangre, por la fe en ti. Queremos agradecerte y podemos usar tu ley moral para agradecerte. Te damos gracias, Señor Jesús, por este estudio y por todo lo que aprendimos aquí. Que mandes tu Espíritu Santo a cada corazón nuestro para fortalecer nuestra fe en ti, a crecer nuestro conocimiento de la palabra, a mantenernos como tu posesión especial hasta el día cuando vengas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Okay. Ahora si tienen que irse, no hay problema. Pueden despedirse. Yo me quedo unos minutos después de las despedidas para contestar preguntas. Gracias, pastor. Bien, pastor, Muy buenas amena noches la con clase. todos, hermanos. Nos estamos viendo. Igualmente, Hernán. Sí, pastor. Gracias. Pastor, diga. Llegué un poco tarde, pastor, pero Bendiciones. muy agradable la clase. Gracias y que tengan muy buena noche todos mis hermanos. El Señor Igual nos para usted, bendiga en pastor. esta noche para todos. Qué Felices bueno sueños. escucharlo. Igualmente. Bendiciones, gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, compañero. Hasta luego. Igualmente, Gelín, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Igualmente, Carlos Humberto, gracias. Buenas noches y bendiciones para todos. Igualmente, Rodrigo, sí. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Simón, gracias. Igual.